Hola amigos, gracias por su compañía como cada vez aquí. Analizamos temas importantes sobre la situación de República Dominicana. Esta vez conversamos sobre la economía. ¿Qué pasó en el 2023? ¿Cuáles son las proyecciones para el 2024? Nuestro analista Carlos Cuello, el hombre que toda la semana está con nosotros aquí, pasando revista a los hechos importantes en el país y en el resto del mundo, nos acompaña esta noche también para hacer esta revisión. 2023, yo estoy ya como los viejos que se me olvidan las cosas. 2023, un año de muchos retos, difícil, complejo, pero lo sobrepasamos. 2024, un año de elecciones en Estados Unidos, las guerras continúan, también de muchos retos. Lo vamos a sobrepasar. Carlos Cuello nos va a dar las pinceladas de lo que fue este año y de lo que nos espera en el 2024. Con él converso después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que me acompañan en esta noche, en este día, en esta época de Navidad. Y es un tiempo propicio para pasar revista al año. ¿Qué pasó durante este año? ¿Y qué perspectivas hay para el próximo año? Yo les cuento que pasar de un año a otro es como pasar una página. Es como pasar de un día a otro, como pasar de la noche al día siguiente. Sin embargo, son fechas y son situaciones que marcan, se enmarcan dentro de lo que es los planeamientos de un país, de una estructura, de una organización, y en la economía pasa eso. Se hacen proyecciones de 12 meses, se dividen en meses, en bimestres, en trimestres, cuatrimestres, semestres y el año. Y de eso hemos estado hablando durante todo el año. Mi compañero y mejor amigo, Carlos Cuello, y un servidor, cuando hemos analizado la situación de la política. Oye, que la verdad que yo soy atrevido, que hemos analizado, que él ha analizado la situación de la política económica en República Dominicana y el mundo. Gracias, Carlos, por acompañarme de nuevo. Gracias a usted por esa presentación de panegírico que acabo de hacer. No, panegírico no, por Dios. Bueno, panegírico del año. Son confesiones que se hacen ya para despedida. Del año. Ah, bueno. Del año. Carlos, 2023, un año, como todos los años en países como el nuestro, con altas y bajas, con muchos retos por delante, con metas que se cumplen, con metas que se sobrepasan, con metas que no se logran, porque sufrimos, además de eso, de una interdependencia mundial. Ya no somos un país que uno dice es una aldea y lo que nosotros hacemos se queda aquí en casa. No es así. Así es. Fíjate que el año 2022 comenzó con el conflicto de Rusia-Ucrania. Y ahora, en este año, el de Israel y Hamás y los palestinos. Sí. Entonces, tú hablabas ahorita de lo difícil que se hace lograr que las proyecciones se cumplan. Claro, el objetivo de la planificación no es el de la adivinación. El objetivo de la planificación es establecer objetivos y hacer lo necesario o lo posible
para cumplirlo. Y más en la economía. Exacto, o por lo menos explicar por qué no se cumplió, porque se hacen sobre una base, sobre una premisa, ¿no? Sí. Ya estamos cerrando el año 2023. Yo pienso que estamos cerrando lo mejor que como comenzamos. Las expectativas que se tenía cuando comenzó eran muy inciertas. Y aunque seguimos con un entorno cargado de incertidumbre, ¿no? Porque eso es lo único que tenemos seguro en la etapa que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que no se hagan las proyecciones, que no se definan planes, ¿no? Sí, es más fácil tú redefinir o reorientar un plan, si lo tienes, que comenzar de nuevo. Sí, claro. Siempre será más fácil, definitivamente, ¿no? claro. Para el año 2023, como te decía, ya tenemos datos de la economía mundial, por ejemplo. Se espera que va a tener un crecimiento de un 3%. Hay una desaceleración a lo largo del año 2023. Y esto se explica no solamente en el panorama de la región latinoamericana y caribeña y la República Dominicana, que vamos a entrar en materia más adelante, pero este fenómeno se da a nivel mundial, en la economía global, y es la desaceleración en el ritmo de crecimiento. Porque las políticas económicas implementadas para contrarrestar los efectos de la inflación que nos legó el año 2022 con alza de los precios de los commodities y la incertidumbre que venía relegándose de la pandemia. Sí, la pandemia dejó, digamos, elementos inflacionarios, pero bueno, podríamos decir, porque fue producto de la recuperación y la presión de demanda, ¿no? Pero ya en el 2022 entran en juego otros factores como es el de la incertidumbre y esa dificultad de poder precisar, porque cuando hay esos riesgos de por medio, pues obviamente que los precios tienden a subirse por la incertidumbre, ¿no? En el año, toda la política económica del año anterior y gran parte de este estuvo orientada a contrarrestar los efectos de la inflación. Y como es natural, esa política impacta negativamente sobre el crecimiento. Por eso lo que se verifica en la economía global y en el panorama económico internacional es una desaceleración en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. En América Latina, por ejemplo, bueno, la economía mundial, ya te decía, creció a un 3%, pero la desaceleración todavía sigue haciendo estragos. La economía mundial se proyecta que va a crecer 2.9. Tú dirás, 2.93 es prácticamente lo mismo, pero eso es lo que se proyecta para el año 2024. América Latina creció ahora en un 2.2, una desaceleración, porque el año pasado creció por encima de un 3. Sí. Entonces, en el caso de la economía de América del Sur, se espera que cierre el año en 1.5%. Todavía por debajo. De las economías, de las regiones de menor crecimiento en el mundo, ¿no? Y América Central 3.4. América del Caribe, sin Guyana, porque Guyana va a registrar una tasa de crecimiento de entre 29 y 28. Sí, ese es un fenómeno. Alrededor de un 30%. Bueno, pero es que han encontrado petróleo y como consecuencia del petróleo se han encontrado ahora un vecino rebelde. Pero ese es un fenómeno que pasó nos pasó con Venezuela. Cuando establecíamos los promedios con los niveles de inflación de Venezuela, entonces se reducía el de todo el continente cuando tú los agrupabas y cortabas para hacer el promedio. Pero hubo que hacer lo mismo también en años anteriores, pero en sentido contrario. Claro, pues te digo, entonces en el caso de Guyana, esa sobre... Pero en el Caribe se le estima que va a crecer en un 3.4 sin Guyana y en 2.6. Fíjate que sigue de desaceleración para el año entrante también. En República Dominicana, nuestra querida Quisqueya, la CEPAL proyecta que va a crecer este año 3.1 y le estima 4.1 para el año 2024. El Banco Central, la última medición que hizo de octubre, daba 1.9 y proyectó 2.5. 2.5, sí. Nuestro gobernador no tiene acostumbrado a ser conservador y después sorprender. Pero
particularmente yo veo difícil que podamos superar, sobrepasar el 2.5 y mucho más difícil que podamos sobrepasar el 3. De todos modos, cualquier proyección deberá situarse entre 2.5 y 3% de tasa de crecimiento para el año 2023. Bueno, ¿qué explica? ¿Qué podría estar explicando esta desaceleración en el caso de la República Dominicana? Los mismos factores, o sea, las condiciones del mercado mundial, Sí. que como tú decías ahorita, impactan todas las economías. Se quiera o no se quiera. La misma política monetaria que se siguió para el primer semestre. Recuerda que en el año 2000 el Banco Central comenzó a reducir las tasas de política monetaria, una política monetaria restrictiva, después de la recuperación de un 3%, llegaron a 8.5%. El año pasado comenzó el proceso de reducción de la tasa, pero muy tímido, y la tenemos ahora mismo en un 7%. Pero este año se mantuvieron frisadas gran parte del año, y es a partir del segundo semestre cuando se comienza ese proceso de reducción de las tasas que cierra noviembre, justamente un año después de haberla comenzado a subir, y a un año entonces comienza después a rebajar muy tímidamente. Entonces cerramos con un 7%. Eso también ha reducido en 200 puntos porcentuales las tasas activas y las tasas pasivas. ¿Cuál es la importancia que tiene esta reducción de tasas? Bueno, es que las altas tasas impactan de manera negativa lo que son los niveles de demanda de la economía. Y cuando hablo de demanda estamos hablando del consumo y la inversión. La inversión es muy sensible a la tasa de interés. Sí, claro. Porque la tasa de interés es el costo del dinero y la ganancia tiene que ser necesariamente superior a lo que te cueste el dinero para que tú te motives a invertir. Claro. O de lo contrario, inviertes en instrumentos financieros, ¿no? En el caso del consumo también, tú financias muebles y enseres, artículos para el hogar, pero cuando la tasa de interés son muy altas, también la gente se abstiene. Sí, claro. Porque además de eso, como decía Keynes, cuando las tasas de interés son altas, la gente siente un motivo para ahorrar, para ganar, porque le atrae una tasa de interés alta para colocar su dinero. Claro, ¿no? Porque sí, así como es la activa, también es la pasiva. Entonces, o debe ser. Entonces se desestimula el consumo por dos lados. Sí. Por el costo financiero y por el costo de oportunidad del dinero que tú estás utilizando para el consumo, que te están premiando si lo usas para el ahorro. Claro, ¿no? claro. Entonces, fíjate que esa alza de tasa fueron las que más, digamos, fue una de las variables que incidió en la desaceleración del crecimiento y de productos. Eso se puede confirmar si tú tomas, por ejemplo, el sector construcción, que es muy sensible a la tasa de interés. Sí. Por los famosos costos de reposición. Claro, en el primer semestre tuvo una caída, ¿no? También aquí hay que destacar que se vio muy afectado con esa política monetaria, lo que es además del consumo, y cuando hablo de consumo estamos hablando de importaciones. Las importaciones se redujeron un 6%, se han reducido un 6% promedio, pero las exportaciones, desgraciadamente, también se redujeron. Y esto nos está alegando un déficit en la cuenta corriente. Hasta ahora ese déficit en la cuenta corriente es de un 3.7% con relación al Producto Interno Bruto. En el año 2022 fue 5.6%. Recuérdate que el petróleo se disparó. Sí, ¿no? sí. Entonces el déficit de la cuenta corriente, afortunadamente, en el caso de la economía dominicana, casi siempre, y este año no creo que vaya a ser la excepción, se cubre con la entrada de capitales de inversión extranjera directa, que se estima que va a ascender a los 4.300 millones de dólares. Al cierre del 2023. Naturalmente que hay que reconocer aquí también que hubo un buen flujo de divisas al interior de la economía dominicana por parte de los principales generadores. Turismo. Turismo se espera que va a generar unos 10.000 millones de dólares.
Las exportaciones con todo y la desaceleración, sobre todo las exportaciones nacionales, como consecuencia de la caída de los precios y de los volúmenes de exportación de los minerales, y también el problema con Haití, que de alguna manera incide, claro que incide, porque la mitad de las exportaciones nacionales están representadas prácticamente por los minerales, pero Haití es el segundo destino de las exportaciones nacionales, ¿no? Pero sobre todo agropecuaria. Entonces, fíjate que ese déficit en la cuenta corriente, como te decía, será cubierto con la entrada de capitales. Las importaciones cayeron en un 6% porque la factura petrolera, contra todos los pronósticos que nosotros mismos habíamos hecho, se redujo un poco, sí. Nosotros habíamos hecho pronósticos porque era a nivel mundial lo que se esperaba. Eran oscuros los pronósticos del petróleo. No podían ser de otra manera. Sí, ¿no? tan oscuros como el petróleo. Pero fíjate que al final nos dieron sorpresa, sí, porque ahora se están cotizando, ya cerrando el año, en torno a los $70. Sí, con cierta estabilidad incluso, no hay saltos bruscos. Sí, una estabilidad, sí, aunque sea momentánea, sí, pero existe. Eso nos ha favorecido, y eso en cierta medida está incidiendo en lo que son la reducción en los niveles de importación. Ahora, Carlos, ¿cómo se refleja estas cifras, estas estadísticas en la vida de la gente, las posibilidades de la gente, el poder adquisitivo de la gente? Y lo digo porque en la mayoría de las encuestas que tienen un corte político para esta fecha de elecciones y eso, siempre hay renglones de medición sobre la situación, el impacto social que tienen las medidas que toma el gobierno, que vive el país. Y permanentemente hay una queja de la gente sobre los precios de los productos, sobre el tema de desempleo, aunque el gobierno anuncia aumentos en el empleo, el poder adquisitivo de la gente. Entonces, hay esos reflejos y esa queja de la gente, pese a que, aunque no tengamos un gran crecimiento, es la interpretación que yo hago, y tú me corriges, y no tenemos una inflación tampoco abrumadora. Sin embargo, parece que la gente la queja la mantiene igual, que es a donde uno dice debe influir las medidas de la economía. Mira, son dos puntos muy neurálgicos de lo que concierne a la distribución de la economía. Una cosa es el crecimiento que está reflejando la economía, y otra cosa es la manera de cómo llega ese crecimiento a la gente. La distribución equitativa de que siempre se habla. O sea, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Sí, claro. Crecimiento es más, desarrollo es mejor. Entonces, es cierto, hemos estado creciendo, pero ese crecimiento no está llegando, o sea, no hay, digamos, una mayor inclusión en lo que es el crecimiento de la economía, que en definitiva es la contribución de toda la población, de todos nosotros, ¿no? Y ese crecimiento podría estar concentrándose en pocas manos, que eso es negativo para la estabilidad para la economía y para la sociedad también, la estabilidad social que tanto necesitamos, porque yo te hablaba ahorita de la inversión extranjera, pero esa inversión extranjera es el reflejo de un conjunto de variables que de alguna manera garantizan estabilidad para los que mueven sus capitales. Claro. Estabilidad económica y social. Claro. Entonces, la gente, ¿cómo percibe todo esto? Mira, cuando la pregunta en las encuestas se formula, se dice, ¿usted está mejor o está peor que antes? Por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros utilizamos el término el costo de la vida. Ese es el término que utilizamos, el costo de la vida. Pero ¿te cuesta a ti hoy, con lo mismo de antes,
tú puedes vivir hoy con lo mismo de antes mejor. Es imposible. Es imposible. Tú puedes vivir mejor hoy con lo mismo de antes y un incremento en el salario, digamos, de un 10 o un 15%. Probablemente no, porque es que la gente cada día necesita más cosas para poder sentir mejoría. Uno lo logran y a veces cuando lo logra el vecino, entonces tu malestar podría estar agigantándose, ¿no? Por el efecto de demostración del vecino. Sí, claro. Entonces tú no mides ya tu bienestar en función de tus logros, sino en función de lo que yo veo que otros, no sé cómo, ¿no? Pero es. Claro, claro. Entonces, medir el costo de la vida. En economía utilizamos lo que se llama la canasta familiar. Sí, que es como una visión. Sí, porque tenemos que utilizar herramientas de medición, ¿no? Y no solamente lo usamos nosotros, se lo diseñan los organismos internacionales, ¿no? Y esa canasta, nosotros decimos, hoy esa canasta cuesta 20,000. Vamos a ver esa misma canasta, ¿eh? Generalmente esa canasta se revisa cada cierto tiempo, ¿no? ¿Cuánto cuesta a los precios del mes siguiente? Mes siguiente. Y así vamos construyendo un índice que se llama el índice de precio al consumidor. IPC. La variación porcentual de ese índice de precio al consumidor es lo que nosotros utilizamos como medición de la inflación. Es posible que la canasta, generalmente se revisa cada 5 años, promedio, ¿no? Pero es posible que haya sobreestimación y subestimación en la canasta. Además, la canasta recoge un promedio, ¿no? Aunque se utilizan varios quintiles, como ya hemos explicado en otras ocasiones, pero utiliza un promedio de hogares. Y 2 hogares, ya hemos dicho también, con el mismo ingreso no necesariamente van a reflejar el mismo bienestar. Claro. Porque es muy relativo. Lo de usted está mejor o está peor, eso es muy relativo, ¿no? Hay mucho de subjetividad ahí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la inflación, si tú te pones a ver, el reporte del Banco Central a noviembre establecía un 3.1 acumulativo para el año y exactamente un 4% interanual, que es precisamente el objetivo meta inflación del Banco Central. Buscando lograr ese objetivo, porque el Banco Central aplicó esa política monetaria, que restringió, obviamente, el crecimiento de la economía. Entonces, pero tenía el propósito de frenar la inflación. Claro. Entonces, es casi seguro que vamos a terminar con una inflación, ahora cerrar el 23, de un 4%. La CEPAL ya lo consigna así, ¿no? 4%. Objetivo meta inflación del Banco Central, 4%. O sea, si tú y yo nos sentamos y nos ponemos a ver lo que son los indicadores de medición macroeconómica, vamos a decir, bueno, pero el costo de la vida, ¿cómo se explica si la inflación medida por el IPC es de un 4% y se practicó un reajuste salarial de un 19%? En 2 etapas. Incluso una parte de ese reajuste salarial comienza ahora en el mes de enero de 2024. Claro. Entonces tú me dices, bueno, si los salarios se mantienen estáticos, entonces no hay lugar a dudas que la inflación va a ir reduciendo el salario real. Va a ir perdiendo poder adquisitivo. Se lo va comiendo, como se dice. Claro, ese es el peor daño que hace la inflación. Por eso dicen que es un impuesto generalizado, porque reduce el poder adquisitivo, el ingreso, ¿no? Pero si tú tienes que la inflación medida es de un 4%, que se hizo un reajuste salarial, que en promedio creo que llega a un 19%, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero el salario real debe estar incrementándose, claro, ¿no? Claro. O sea, no digo que la gente no tenga razón. Lo que te digo es que, bueno, si está mal, pudo haber sido peor. Sí, pero a lo mejor lo miden por lo que es el salario, pero lo miden por el poder adquisitivo. Porque tú puedes subir el salario, pues si tu poder adquisitivo se mantiene igual, porque han subido los precios, entonces, mira, o los bienes y servicios, entonces... Mira, hay que ver. Se calcula el salario real, el salario nominal. Sí, no, claro. El salario real considera la inflación. Si la inflación es mayor que el incremento en el salario, entonces sí habrá una caída en el salario. Pero
si el incremento en el salario es mayor que el incremento en la inflación, Sí, debe haber, sí. entonces el salario real es de suponer que se suma. refleja. Claro, Se claro. refleja. Entonces, por esa parte, ¿no? Por otra parte, cuando la economía está creciendo, se supone que demandará más factores de producción, materia prima, capital, trabajo. Entonces, cuando tú coges la medición del desempleo, que es la otra parte, porque tú me dirás, bueno, la economía crece, pero no se está sintiendo, la gente no está recibiendo. Lo que yo te preguntaba siempre, creció la economía, pero ¿cómo se siente en el bolsillo Sí, de la gente? Pero otra herramienta de medición es, se están creando más puestos de trabajo. Porque se supone que si hay crecimiento, es verdad, hay tipos de desempleo que son por tecnológicos o empleo de eficiencia, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero en este caso, el dato que tenemos de la encuesta laboral del Banco Central es de que se han creado 222,000 empleos, Sí. incluyendo 65% de empleos formales. Pero tenemos que recordar que estamos en el proceso de recuperación de los empleos perdidos por la pandemia. Es cierto. En eso hay que buscar a dónde está el equilibrio de los nuevos y los que son la recuperación de antes de la pandemia. Bueno, la tasa de desempleo, según el dato que tenemos, es de 5.4. Para la pandemia, antes de la pandemia tuvimos 5.1. Se supone que podría lograrse una tasa de desempleo, la medición de cierre del año, cercana o, digamos, igual a la prepandemia. Va a quedar como quiera en torno a un 5% esa tasa de desempleo. Pero fíjate que tuvimos una tasa de desempleo de un 8% en la pandemia. O sea que la medición del empleo es otra forma también de ver cómo llega a la gente el crecimiento de la economía. Lógico. Por eso te preguntaba. Mira, en el primer semestre, la tasa de desempleo no se pudo rebajar. No se pudo rebajar porque la economía estaba frenada. Pero a partir del segundo semestre es donde se comienza a reflejar ese incremento en la generación de empleo. Por eso se refleja en la tasa, en la medición de septiembre. La encuesta la hace el Banco Central trimestralmente, ¿no? Es una encuesta, obviamente, ¿no? No es un censo. No. Hay una precisión que hizo el economista Andy Warren esta semana, y es que supuestamente se están creando unos 165,000 empleos de los nuevos que se crearon mayormente en este segundo semestre, según la encuesta laboral. Pero las estadísticas de la Seguridad Social, que se supone que esos son... Porque esa es la realidad de lo que el empleo formal. Claro. 31,000 nada más se han incrementado. Aquí hay obviamente interrogantes en el sentido de la calidad de la medición o la omisión o la evasión de los contribuyentes a la Seguridad Social. Pero como quiera, claro, hay que buscarle una explicación, porque hay una inconsistencia. Está claro. Carlos, vamos a hacer una pausa en este punto, con tu permiso, para entrar y analizar qué perspectivas tenemos para el año que viene. Porque en economía sí podemos tener una visión mayor de hacia dónde viene el futuro inmediato, que no la tenemos en política ni en la situación social, porque dependen de muchos otros factores, pero la economía permite precisar más, por el ejemplo de lo que hemos vivido, de lo que podemos esperar. ¿Te parece? Así es. Con su permiso vamos a hacer una pausa. Conversamos con Carlos Cuello, economista de aquí, de este programa de siempre, y quien tiene semana por semana los números de la realidad de lo que ocurre en República Dominicana y en el resto del mundo en esta situación de la economía. Permítame la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros. Analizamos la situación de la economía durante 2023 y las proyecciones sobre el 2024. Carlos Cuello, nuestro economista, nos acompaña en esta ocasión nueva vez. Vimos más o menos el panorama del 2023. ¿Qué podemos esperar para el 2024? Claro, hay que ver qué pasó y de vez en cuando retrotraernos al 2023 para poder hacer esas proyecciones del 2024. ¿No es así, don Carlos? Así es. Mira, el panorama de la economía mundial, decíamos ahorita, para el año 2024 se espera que va a crecer ligeramente por debajo. Estamos hablando de 2.9%, ¿no? Las grandes economías como la de Europa y Estados Unidos están creciendo muy lentamente, en torno a un 2%, y en algunas de las economías europeas tasa de crecimiento negativa. Bueno, lo mismo pasa, no hay una uniformidad en el crecimiento, ¿no? Lo mismo, cuando tú mides el crecimiento de una región o de un país grande, no hay uniformidad ni siquiera al interior de lo que son las diferentes regiones, subregiones, ¿no? América Latina se espera, como te decía, que va a seguir desacelerándose, 1.9% de crecimiento. América del Sur, 1.4%, de 1.5 a 1.4%. América Central, 3.4% a 3.2%. O sea, va a seguir la desaceleración para este año. Correcto. El Caribe, ya te decía, de 3.4 a 2.6, sin Guyana. Y República Dominicana, en ese contexto, de 3.1 a 4.1, esa es la proyección que da la CEPAL para el año 2024. O sea que la recuperación que ya comenzó a sentirse a partir de este segundo semestre, por lo visto, va a continuar para el año 2024. Y en el caso de la economía dominicana, con esa tasa de crecimiento de 4.1 frente a una América Latina que apenas podría lograr un 1.9, nosotros estaríamos creciendo el doble de América Latina y el Caribe. Más del doble de América del Sur, que sería 1.4. Y por encima de Centroamérica. Esto es partiendo de que las cosas vayan dentro de los niveles que estamos en este segundo semestre. Un signo negro puede presentarse en cualquier momento, ¿no? Sí. No, porque después dicen, pero Carlos dijo tal cosa, pero mira lo que ha pasado. Pues espérate, ¿qué ha pasado en el interregno? Yo te diría, principales factores de riesgo, los precios de los combustibles, que nos ha sorprendido ahora mismo, ¿no? El panorama de la economía mundial, la demanda internacional, los conflictos. Los efectos de la guerra, claro. Que tú no sabes tampoco lo que puede derivarse. Hemos visto ahí problemas de asalto, piratería en algunas zonas. Sí, sí. En el caso del conflicto de Medio Oriente, ahí de hecho se sabe que ha involucrado otros países. Bueno, no sabe la escalada a dónde puede llegar. Sabemos que ha involucrado otros países, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo, ¿no? En el caso nuestro también, recuérdate que en Estados Unidos habrá elecciones. Y aquí también. Y aquí también. Entonces, esos son otros factores. Sí. Por el lado de interno, las elecciones podrían darle un impulso a la economía. Sí. Tradicionalmente es lo que ocurre. Puede haber mucho dinero en la calle, moviéndose por el tema de la economía, pero también podía generar, si todo va bien, no hay problema, pues podía generar incertidumbres como en ocasiones, y hay recogimiento de inversiones y cualquier cosa. Hay que ver.
Por suerte, en el caso nuestro, incertidumbre en el sentido de que podamos tener digamos, en el plano, en el aspecto político, una desviación. Por suerte no tenemos esa situación. Porque el presidente Fernández o el mismo Abel vienen de partidos que ya han gobernado y no tenemos, en el caso nuestro, el camino malo, digamos. Sí, no hay una lucha ideológica ni de extremismos. No creo. Ni hacia un lado ni hacia el otro. No, exacto. Entonces, sí, eso es un punto a favor, ¿no? Un presidente en reelección con mucha liquidez, porque una de las críticas que se ha hecho a esta administración es que financieramente no ha aprovechado la liquidez. En el Banco de Reserva, la cuenta del Tesoro tiene más recursos que nunca. Y el Banco Central acumula 15,000 millones de dólares de reservas internacionales en dólares, ¿no? Mientras la economía se sigue endeudando, que fue uno de los puntos que pasamos por alto ahorita, ese déficit que se mantiene en torno al 3% y que año tras año se ha venido financiando con endeudamiento externo. Y que los organismos internacionales, no solamente para la República Dominicana, sino para todo el continente, por República Dominicana le toca una buena advertencia, ha hecho esos señalamientos. Señores, cuidado con la deuda desproporcionada. Es que ese financiamiento con endeudamiento interno y externo va a representar más de 3,000 millones de dólares todos los años. Todos los años. Entonces, eso, yo no sé si tiene su impacto, claro. Pues por supuesto. Tiene su impacto. Entonces, es un factor de riesgo de por sí. Claro. Es un factor de riesgo y además una carga financiera, porque te está comprometiendo más de la cuarta parte de los ingresos corrientes. Y no puedes dejarlo, no puedes diferirlo, ni puedes dejarlo porque así no funcionan las cosas. Entonces, factor de riesgo. Bueno, en el caso de las elecciones tiene un componente de ambas partes, ¿no? Pero en Estados Unidos va a haber unas elecciones, aunque ya es al final del año, ¿no? Sí, pero lo que se ve venir en el año entre los dos candidatos que se plantean, uno no sabe cómo van a ser las cosas. Entonces esos son factores de riesgo, como te digo, pero con esos y otros posibles factores de riesgo nos mantienen una proyección de un 4.1. Yo entiendo que se podría lograr si las condiciones, digamos, si preservamos la estabilidad actual, porque la política monetaria va a ser expansiva, y va a apoyar ese crecimiento. ¿Qué limitante tiene aquí la política monetaria? Ya lo hemos comentado también, que en Estados Unidos la tasa se mantiene alta, en torno a un 5.25, y nosotros tenemos un 7, o sea que nosotros no podemos tener una brecha tan cercana con la tasa de interés de los Estados Unidos. Hay el peligro de la atracción de esa tasa. Entonces, eso nos deja de ser también un punto, ¿no?, en contra para lo que puede ser una mayor liberalización de recursos, ¿no?, y una política monetaria más expansiva, que es lo que incentivaría la inversión y el consumo, ¿no? La inflación, como te digo, se entiende que se puede lograr el objetivo meta de inflación, se mantiene igual en un 4%, y la depreciación cambiaria, que para este año va a cerrar con un 2%, estamos hablando de que eran 56... a principios 56, 41, y ahora podríamos estar terminando entre 50 y... Estamos 57.5, podríamos... Digamos, terminamos en 58. Un 2% entre 57.5 y 58, ¿no? Para el año 2024 se proyecta que podríamos tener una depreciación cambiaria cercana a lo que es la media histórica, 2%. Y situar en 60 por 1. Sí, cercano al 3%. Pero acuérdate que incluso nosotros proyectamos para el 19 62. Sí, pero bueno, el panorama era... Y la pandemia hizo reconsiderar todo eso. Sí, pero de todos modos, yo vi algunas críticas de algunos dirigentes políticos que este gobierno iba a emular el pasado PRD, porque iba ya a tener proyectando un 60 por 1. Bueno, pero un 60 por 1 con una depreciación cambiaria que se ajusta a la media. Claro, claro. Y es la situación económica regular de la economía año por año.
Claro. No es estática. Claro. Se estima que el déficit podría ser similar al déficit en la cuenta corriente y el déficit fiscal también se está proyectando en torno a un 3%. 3%. Lo que implica que la deuda se va a incrementar también en aproximadamente entre 3.500 millones de dólares. Más o menos similar a lo que ha sido los últimos años. Sí, y además sería no aumenta el coeficiente deuda-PBI porque el PBI afortunadamente se ha mantenido creciendo por encima de la deuda. El problema no está ahí. El problema, como ya lo hemos dicho, está en la carga financiera que supone esa deuda, ¿no? Y la calidad del gasto que se compromete. Porque estamos hablando de que un 13% de gasto de capital, no llegamos a un 15%. Hay que reconocer en ese aspecto que la inversión privada ha tenido muy buena respuesta. Ahí iba. ¿Cómo el gobierno se ha podido mantener con una inversión de capital tan baja, por así decirlo, ante tantas demandas? Y ahí está la solución, ahí está la respuesta. Además de eso, tanto local como la extranjera. Sí, el turismo ha ayudado mucho, sobremanera, y las exportaciones también, pero el turismo principalmente ha ayudado sobremanera. El turismo ha ayudado tanto en lo que se refiere a la generación de divisas como en la inversión. Es lo que te digo, la inversión inmobiliaria. Claro. Más del 25% de la inversión sí. extranjera se va al turismo. Se va ¿no? al turismo. Entonces, fíjate que el panorama para el año 2024, de mantenerse, digamos, las condiciones en el panorama internacional, como lo hemos descrito, con los factores de riesgo que hemos identificado, y bajo el supuesto de que esos factores de riesgo ya sean manejables. Porque cuando a ti se te presenta un problema, lo primero que tienes que ver, bueno, riesgo siempre habrá. Sí. El asunto es cómo yo voy a manejar ese riesgo. A veces te presentan situaciones que el proceso mismo es el que te va a dar los derroteros para tú poder manejarlo favorablemente. Pero, ¿tú crees que la incidencia del proceso de las elecciones, las proyecciones que tienen los organismos internacionales y la realidad que hemos vivido con las tensiones que nos vienen del exterior, el año que viene es un año, no voy a decir halagüeño, pero sí manejable, como ha sido el 2023 con sus altas y bajas? Yo pienso que sí. Ahora, tenemos alguna situación fuera de control. Sí, pero en el caso de que hay un relevo, obviamente que no será lo mismo, porque se supone que si hay un relevo un relevo político. Vendría tomando posesión ya en agosto, ¿no? Tú sabes que hay una especie de España boba entre cuando hay una transición. No, y cuando comienza un nuevo gobierno también. Exacto, pero en el caso nuestro esa transición que es casi de 3 meses, ¿no? Si hay segunda vuelta es de 2 meses y pico, ¿no? Y después que llegue, entonces hay que darle su tiempo para que arranque con su nuevo plan o su nuevas políticas, ¿no? Eso sí, eso puede, y de hecho se reflejará, ¿no? En lo que es en lo que son estas proyecciones. Pero también si sigue la misma administración, hay dos factores. Uno de ellos es que una cosa es lo que se hace para impulsar un proyecto político que se meten todos los recursos y todo, y después viene la realidad del recogimiento y o una reforma fiscal. No, la reforma fiscal es inevitable. Sí, pero te quiero decir inmediatamente en el año próximo. Y la tendrá que hacer este gobierno si logra la reelección o el que venga. El que venga le convendría hacerlo de inmediato porque todo lo que tiene que ver con lo que es el diferimiento recaería la culpa sobre el saliente. Sí, ya esa es la parte política. Y el que está necesariamente, ya lo ha dicho el presidente de la República, se intentó de hecho, y hubo que frenarla por las situaciones en el entorno, ¿no? Pero es inevitable porque el problema, como dice el actual presidente argentino, es que no hacer nada sería peor. En el caso nuestro, que no estamos, obviamente, en la situación de Argentina, todavía la economía
lo soporta, sí, claro, con un poquito de sacrificio, ¿no? Pero sin mayores sobresaltos. Porque tú tienes una economía que todavía mantiene un buen nivel de crecimiento, con una inflación moderada, con un tipo de cambio de libre convertibilidad, con depreciaciones, digamos que manejables, ¿no? Entonces, el elemento principal aquí es el frenar la carrera de endeudamiento, digamos, evitar que lo que ahora es manejable se nos vaya de la mano. Sí. La diferencia sería que si hay reelección, la reforma fiscal podría comenzar en junio porque ya es un proceso de transición del mismo gobierno. Por poner una fecha, si hay un relevo, podría comenzar en septiembre o octubre. O sea, estamos hablando de difiriendo el año. Podría ser, estamos hablando sobre una hipótesis. La reforma tiene un costo político, eso es verdad. Claro. Pero también podría tener un costo social. No, el costo social te lleva a ese costo político realmente, porque hay que ver cómo se acepta los términos de la reforma en los niveles que se haga. Ese costo social también va a impactar en la economía. Total, no sabemos. Totalmente. Sabemos que habrá un costo social, pero no sabemos la reacción de ese costo social. Claro, y los niveles de ese costo social. Claro, que van a impactar la economía, pero también recuérdate que cuando, ya lo vivimos nosotros antes, creo que la última fue en el 2012 que se implementó un parche, ¿no? Y es que cuando se hace una reforma fiscal, se le está quitando capacidad de uso de ingreso a las personas. Lógico. Entonces, esa reforma de por sí puede tener un impacto recesivo en la economía. O sea que no va a ser indiferente. Esta tasa de crecimiento está supuesta sobre la base de que todo se mantenga igual. Y yo pongo el tema porque de una u otra forma en el proceso político está planteado que el año que viene se inicie un proceso de reforma fiscal. Claro. Sí. Y como te digo, la reforma de por sí es una política tributaria recesiva. O sea, hablamos ahorita de política monetaria expansiva y restrictiva. En el caso de la política fiscal, una reforma es restrictiva porque le resta capacidad de uso de recursos a las personas y a las empresas también, para fines de reinversión. Claro. En este caso, la prioridad se le estaríamos dando a lo que es la corrección del déficit. Pero también provoca un reajuste en los presupuestos familiares y empresariales. Claro, salvo que logremos corregir ese déficit. Sabemos que eso es ilusión. Sí. Recortando gastos, porque tú puedes corregir un déficit recortando gastos, generando ingresos. Sí, pero el costo de recortar gastos está en que en los niveles de inversión pública son mínimos y lo otro está en la burocracia del Estado. Si tú recortas la burocracia del Estado, ¿cómo? ¿Con sacando empleados y provocando desempleo? Restringiendo operatividad. Es un lío como quiera. Complejo. Es un lío, muy complejo. Siempre hay por dónde recortar, porque sabemos que el Estado está un poquito cargado, la nómina, el clientelismo, siempre habrá, ¿no? Y yo creo que es conveniente que se haga algo en ese sentido, independientemente de la magnitud del ahorro que implique, pero para mandar señal de que el sacrificio es para todos. Sí, eso no es malo. Ahora, el impacto que tiene es lo importante, cómo sostener el impacto y cuál es el beneficio del impacto. Sí, sobre todo que si tú logras una reelección, tú vas a tener una oposición aguerrida y todavía golpeada. Sí. Y no es verdad que se va a quedar de brazos cruzados. Sí, pero ya en reelección, ya el gobierno continúa, el gobierno se fortalece. Sí, pero yo me refiero como grupo de presión. Claro. Claro, eso va a ser así. Carlos, gracias, Carlos Cuello, por este recuento que hemos hecho de la actividad de la economía en República Dominicana durante este año y las perspectivas del año que viene. Creo que hemos sobrepasado, quizás no con las mejores notas, pero no con las peores tampoco, un año más. Y como yo decía en principio, un año parece que es voltear una página y pasar de la noche a la mañana. Sin embargo,
En la parte económica, las estructuras de las políticas que se aplican son diferentes entre un año y otro año. Y más un año como el próximo, que es un año eminentemente político en República Dominicana, y lo citamos muy bien, y en Estados Unidos también, porque es nuestro referente inmediato. Hay que esperar, tener confianza, pero también esperar que nuestras autoridades, nuestros gobernantes, nuestros políticos tengan los pies sobre la tierra y nos ayuden a sobrepasar estos trances. Sobre todo no perder la confianza de que podemos seguir avanzando, porque la confianza es lo último que se debe perder. Y lo hemos hecho. Gracias a usted, que nos tolera aquí semana tras semana, y a los amables telespectadores que nos reciben con agrado y que nos oyen a lo largo de todo el país y más allá. Sí, nada más nos falta decirle hasta el año que viene. Así será. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello, analizando la economía de República Dominicana y el mundo a lo largo del 2023 y haciendo algunas proyecciones de lo que puede ser el movimiento de esta economía durante el 2024. Un año de elecciones, un año de muchos retos, como todos los años aquí en República Dominicana. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía.